Hola chicos, 25.8. Seguimos con las rocas sedimentarias de todas estas sales, silivina, carnalita, salgema y nitro. Vamos a ver cuál es la siguiente, que seguramente también es de origen hidratógeno, es decir, que en su día fueron disoluciones y luego han precipitado cuando las han dejado tranquilas y cuando el agua se ha marchado. La piroluxita. Si he hecho una X, he metido. Piroluxita. Hombre, nuestra prefijo de los más usados, el piro, fuego. Lusita. Pues lusita viene de lavar. De lavar. De luci. La luxiviación me parece que era el tratamiento mediante lavado. Creo que era ese. Bueno, pues, y dicen que se llamaba así o la llamaron así porque era una piedra que echándola al vidrio, al líquido, al vidrio líquido, antes cuando ya se fundía para formar luego los cristales útiles, aparecían colores verdosos y que no eran, ellos querían el transparente, nítido, y echando esta piedra, la pirolusita, conseguía quitar aquel color, es decir, que era como una piedra que echada al fuego, porque el vidrio en pasta fundida se parece más al fuego que otra cosa, echándolo al fuego quitaba el color verdoso. En realidad es un bióxido de Mn, bióxido de manganeso, que quiero suponer que su fórmula pues podría ser de este tipo, del manganeso, el Mn, y luego pues el oxígeno. El manganeso suele funcionar como 2, entonces sería ya MnO2, o puede también, porque creo que también funcionaba como 4 el manganeso, me parece. Cristaliza en el rómbico, igual que la nitro o que el nitro, pero aparece generalmente en masas terrosas, masas de tierra, es decir, no en cristales rómbicos, sino en masas terrosas o aciculares, en acículas, en agujas, que eso son las acículas, las agujas, negras y además con un polvillo por encima que te mancha los dedos. Y sabríamos que estamos tocando agujas, acículas de pirolusita. Pasamos a otro de los fuertes, de los potentes, el azufre. Con él se puede escribir una enciclopedia. Por supuesto, también es uno de los oligoelementos, es decir, de los elementos importantes de la vida. Uno de esos que fichó el amigo Carbono para elaborar la vida. Fichó al azufre, fichó al nitrógeno, fichó al cloro, fichó al sodio, al potasio, y los metió ahí en sitio preferente. Por eso nos llamamos los oligo. Oligo significa importantísimos. Cristaliza en el rómbico, el azufre, pero ojo, porque tiene polimorfismo, diríamos, es decir, varias cristalizaciones. Y yo recuerdo mis profes, para de vez en cuando distraernos del libro que veíamos, a lo mejor que nos aburría, mañana vamos a hacer un experimento, y consistía uno de ellos en coger un crisol, que era como una tacita así, de un material, por supuesto, cerámico que aguanta muchísima temperatura, y echaban azufre en polvo que se vende en cualquier farmacia, en cualquier droguería, porque tiene aplicaciones caseras muy interesantes. Bueno, pues lo fundía, y cuando ya echaba alguna burbujita y se había fundido, lo dejaba enfriar, y poquito a poco, cuando se enfriaba, aparecían agujitas, así, como saliente de las paredes del crisol hacia el centro, agujitas. ¿Ves? Ha cristalizado. La cristalización del azufre.
Dice, pero se puede encontrar en masas compactas o pulverulentas, polvo, pulverulentas de color amarillo, con brillo adamantino, es decir, es un brillo similar, muy bonito, similar al de diamante, pero claro, con color amarillo. ¿eh? O también similar al de algunas resinas, que cuando se enfrían y se endurecen, adquieren ese color también amarillento y vítreo. Es blando el azufre, ligero, es decir, no es pesado, tendrá densidad seguramente menor de 1, no sé si flota en el agua, habría que verlo. Y muy frágil, es decir, las cristalizaciones que tiene se rompen al impacto como si fueran de vidrio. Puede tener origen volcánico, se recogía mucho azufre en los cráteres y era uno de los peores trabajos de la antigüedad, ir a las minas de azufre. A lo mejor todavía el volcán tenía emanaciones, las llamadas solfaradas, que eran de sulfúrico, de ácido, que eran malísimas para la salud, por supuesto. No serían de sulfúrico, serían del SO2, de los anhídridos de azufre que suelen salir. Y trabajando allí en condiciones muy duras, sacar el azufre que se había sedimentado como pegado en las paredes, y llevarlo pues, a los sitios de producción y venta. Y fíjate qué cosa más curiosa. A pesar de todas las aplicaciones que tiene el azufre, que son inmensas, dice que se usa para combatir enfermedades de la piel. Enfermedades de la piel, el azufre. Y las plantas. Hombre, lo de las plantas sí, eso de las plantas ya lo había oído yo con el famoso caldo bordolés de Burdeos. Que ya sabes que allí se da mucho vino y fueron de los primeros que lograron erradicar una de las plagas de la viña más perniciosas, que era el famoso hongo mildiu o mildiu. Y consistía en coger en agua, echar azufre y luego cal y piedra lipe, que es sulfato de cobre, que es una piedra preciosa, muy bonita, que se vendía también en las tiendas antiguas, en los pueblos, para que hicieran el caldo bordolés. Y ahora me estoy quedando con esta cara de duda porque no sé si el caldo bordolés era simplemente cal y sulfato de cobre o también intervenía el azufre. Bueno, el azufre, queramos o no, o en atómico, perdón, en elemento puro, que es el azufre puro, o en combinación en una sal, mediante el sulfato, intervenía también en aquel proceso. Los de la... ¿cómo se dice? Los que son propulsores de la agricultura ecológica que llaman y que tratan de evadir o de evitar los fungicidas, los insecticidas y todo esto, pues, no, esto está al estilo antiguo. Bueno, pues hacer vino ecológico cuesta mucho. Sin ponerlo, lo ponen. Incluso hay consejos reguladores, es decir, inspecciones que tratan de que eso se lleve a la realidad y sea cierto lo que ponen. Pero es que hay años, esto me lo acaba de contar un señor, productor de vino, dice es que hay años que no puedes. Dice, se te viene el mildiu, te ataca la hoja y ¿qué quieres? ¿Quedarte ese año sin producción ninguna? Porque claro, no solo ataca la hoja, ataca también a la uvita, a la uva chiquitita, cuando sale ya la ataca y te deja sin producción ese año. Dice, pues mira, a mí sí que me gustaría decir que mi vino es ecológico, pero este año va a ser imposible. Este año voy a tener que sulfatar, como dicen en los pueblos, le sulfatar, y echar el caldo bordolés. Son famosos en España los yacimientos de azufre de Erín, ahí en Albacete, desde tiempos
inmemoriales de fenicios, romanos, cartagineses. Allí habrán escarbado todo el mundo para sacar el azufre. Pasamos a otro de los compañeros. ¿Quién no tiene una habitación enyesada? Si has estado metido en alguna trama edificatoria, tú sabes que sí, los tabiques se pueden hacer de ladrillos, esto, pero luego hay que pasarles el recubrimiento de yeso. Hoy se han inventado ya otros procedimientos también a base de yeso, que son las placas donde el yeso, mediante un entramado de cartón o de fibra vegetal, se mantiene rígido y se puede ya pues ir poniendo cloc, 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 como haciendo placas por fuera, y quedan unos tabiques así, similar a los de ladrillo. El ladrillo que tenía, pues tenía arcilla cocida, que eso es el ladrillo, agujeritos llenos de aire, que le dan la característica de aislante, que el aire es lo que mejor aísla, por supuesto. Bueno, pues con estas placas, que aquí en España se llaman pladur, de duras, y pues de planas. Se ponen unos rieles metálicos y luego se aplican las placas y se atornillan. Luego, entre junta y junta de placa, pasan una masilla con una espátula, plom, plom, echa a la pared. Y mantiene características que mantenía antes la forma tradicional. Fundamentalmente, que esto mis profesores me lo insistían mucho siempre, dices que el yeso es el nivelador de humedad. La humedad en el aire es muy importante, fundamental para la vida y para la sensación de bienestar. Un aire sin agua, sin nada de agua, es imposible para vivir. Y tú dirás, ¿y por qué? Nos moriríamos de frío. ¿Cómo que de frío? O sea que si no hay agua en el aire, ¿pasamos frío? Sí. Bueno, pues encendemos la estufa. ¡Ah! Pero la estufa no te da agua. Oiga, pero el termómetro iría subiendo con la estufa. Sí, podrías tener la habitación a 32 grados. Y tú tiritando de frío. Pero de frío para morirte. Pero bueno, ¿cómo es posible? A ver, que a 32 grados de temperatura, que es unos días de verano y de calor, una persona se pueda morir de frío. Sí, si no tiene humedad el aire. Porque resulta que nuestro cuerpo, que está lleno de agujeritos que se llaman poros, ya lo sabes, por ahí se comunica el agua interna del cuerpo. Y entonces ese agua interna, cuando asoma la carita por el estoma, por el poro, el estoma sería de una planta, por el poro, se evapora. Es decir, el agua se convierte en vapor y sale. Pero antes de evaporarse, pide calor al cuerpo. Y el cuerpo dice, sí, es ley de física, yo te tengo que dar calor para que tú te evapores. Y entonces al darte calor para que se evapore el agua, tú pierdes calor. Y perder calor es quedarte frío. Pero tanto, profe, tanto. Es decir, tus poros echarían tanto agua para contrarrestar ese agua que falta en el aire, que tú se lo has quitado. A saber cómo, pero se lo has quitado. Que perdería tanto calor el cuerpo que tú te quedarías tiritando de frío. Esto lo leí en una enciclopedia hace muchos años, leyendo sobre cómo habituar una casa para el bienestar, las ventanas, y se me grabó, que no lo he olvidado, cómo una persona se puede morir de frío habiendo 32 grados de temperatura. Y es porque el grado de humedad era 0. Aquí, ahora mismo, donde estoy, donde estás tú,
hay muchas moléculas de aire, de agua, pululando por el aire. Entonces, cuando tus poros asoman con el agua, las moléculas que ya están ahí le dicen, no te des prisa, que ya estamos nosotras. Hombre, pero podría estar yo. Sí, pero es que resulta que no puede haber tantas, es decir, estamos reguladas. En función de la temperatura, podemos estar algunas más, pero no muchas, porque haríamos saturación y precipitaríamos y lloveríamos. O sea que es lo que se llama la presión de vapor, que ya estudiaremos en química. Es decir, el vapor ejerce una presión sobre el agua que le impide o le permite evaporarse si es más la presión o menos la presión. Y ese vapor de agua tiene que estar dentro de los límites permitidos para nuestro organismo, para que estemos a gusto, para que no tengamos ni mucha transpiración, fíjate cómo estoy sudando, ni poca, es decir, que tiene que estar regulado. ¿Y sabes quién regula el número o el porcentaje de agua que hay en el aire? El yeso de las paredes. Cuando hay mucho, él le dice a todas las partículas esas, cuando hay mucho, venid aquí, métete aquí, y las guarda, las retiene ahí. Y cuando en el aire, por lo que sea, porque ha cambiado el clima, la temperatura, porque se ha abierto la ventana, por lo que sea, se ha quedado sin la proporción adecuada de agua, entonces el yeso dice, no te preocupes, hombre, que yo del agua que recogí ahora te la suelto. Y entonces se hace de regulador de la humedad del aire. Por eso es tan bueno el yeso. Y además, no solo eso, sino que era bactericida. Y entonces venía muy bien, sobre todo en la época, bien creído o no bien creído, pero que se utilizó, en la época de las pestes y las epidemias, donde pensaban que los virus, los patógenos, se podrían quedar entre las oquedades de las piedras. Por ejemplo, que sea una iglesia, un edificio noble que tenía de piedra, o casas también que se revestían de piedra interiormente o se fabricaban con piedra, pues entonces decían, no, es que los bichos y la infección se puede quedar ahí. Solución, o la cal, que es bactericida, o el yeso. La cal también tiene la función bactericida, y se suele encarar o enjabelgar las casas por fuera, y para adentro se prefiere el yeso. El yeso que luego todas las iglesias de España pues estaban enyesadas, que se enyesaron en el tiempo de las pandemias. Y luego cuando ya se supo más microbiología y ya la forma de contener las epidemias, de hoy no es eso, con lo bonita que será la piedra que hay aquí debajo. Sí, pero cualquiera quita ahora todo el yeso que está puesto en toda la iglesia. Bueno, pues es cuestión de empezar. Y durante unos años, encabezados por los párrocos más voluntariosos, se fueron picando las iglesias poquito a poco para que apareciera de nuevo la piedra que habían colocado sus antepasados con tanto mimo y tanto cuidado, quitando el yeso. No acabaremos, señores, no acabaremos. Y todo esto con el yeso. ¿Qué dice que es? Sulfato de calcio. El calcio actúa como los dos hidrógenos que llevaba el sulfúrico, sulfato de calcio, hidratado con N moléculas de agua. Cristaliza en el monoclínico, que es una cristalización muy propensa a las exfoliaciones. Yo he cogido cristales de cuarzo con una navajita, muy bonitos los cristales de cuarzo, y con una navajita la metes con cuidado así, lateralmente, buscando la exfoliación del láser. Y cuando has sacado una laminita dices, ¡uy, qué bonita y qué finita! Bueno, pues si todavía tienes un filo más afilado y tú tienes una técnica de cirujano, a eso que parecía tan delgadito, todavía le puedes sacar entre medias otra y otra y otra. Es decir, es una exfoliación cuyo espesor puede ser nanométrico en el yeso.
Cristalizadores, dice, y es frecuente también la macla. La macla, que son intrusiones de las cristalizaciones con otras. Es decir, quedan unas figuras geométricas como incrustadas, metidas en otras. Y tú estás viendo, qué sé yo, aquí un prisma, y aquí medio de lado, como si hubiera nacido dentro, pero sin saber cómo, sale otro prisma. Mira, una macla. Hay maclas famosas, como la de las maritinas, que parecen unas rosas, la famosa rosa del desierto, que creo que esa sí que era de yeso. No sé si la pondré aquí, vamos a verlo. De macla, aquí habla de la macla en punta de flecha. Es decir, una macla puesta así. Una macla en punta de flecha. Es decir, dos cristalizaciones hay como intersectadas una con otra. Se puede presentar de muchas formas, en cristales libres o reunidos, en masas hojosas, brillantes, que brillan tanto que la gente las llama espejuelo. ¡Ay, mira, mamá, espejuelos! ¿De qué? De yeso. Y entre la tierra te encuentras esas piedras. Sí. En sitios donde hay mucho yeso. Porque antiguamente hubo agua de mar, cuando se reposó, pues todas estas sales disueltas se fueron quedando concentradas en algunos sitios, y el yeso es una de ellas. Fibrosas, otras que son como fibras, que parece que pudieras arrancarlas unas con otras, etc. O sea, puede tener más apariencias. Es incoloro. No solo es incoloro, sino que en cristal llega a ser transparente. A veces blanco o de diversas coloraciones si tienen agregados de otros átomos metálicos que se le hayan metido dentro, como el cobre, el magnesio, se lo han metido dentro. Sabemos que cuando se le meten en concreto magnesio y hierro, todo lo oscurecen, porque son los oscurecedores de las piedras. Y la suelen llamar melanotal, es decir, melanos negro, melanotal. Cosa que si son claritas, entonces las llaman leuco blanco, leucotal. Muy blando. Al calentarlo a 120 grados, ojo, 120, no te pases, 120 grados, pierde agua. El agua que tenía de hidratación la pierde. Y entonces tú, a lo que ha quedado, lo puedes machacar, lo trituras y lo haces polvo. Y entonces luego echas agua, revuelves, se te hace una masa, lo pones en la pared. Oiga, ¿qué hace? Estoy enyesando. Oiga, ¿pero se le quedará duro? Sí, queda duro. Y antiguamente lo hacían que quedaba muchísimo más duro que el de hoy. Hoy ya te lo hacen en fábrica y queda pues con un grado de blandura antiguamente, pero duro. Yo he visto casas antiguas donde tienen este tipo de yeso, elaborado por artesanos antiguos, por albañiles antiguos, y tiene una dureza prácticamente como la del cemento. Está puesto en el suelo y no sufre desgaste como las baldosas de hoy. Es increíble la dureza que lograban al yeso. El yeso, que las pocas veces que yo intenté poner un pegotito de yeso en un agujero o tal, siempre me salía mal. Y me decían, es que se te muere. Y yo digo, ¿cómo se muere? Pues porque no sabes tratarlo. Digo, pues bueno, pues tendré que aprender. Y siempre luego ya rehuía. Había que poner algo de yeso, digo, yo no. Y últimamente, hace poquito, un amigo albañil me dijo, dice, tranquilo Carlos, dice, si ahora ya han salido yesos especiales que no se mueren. Es decir, que los puedes tener todo el tiempo en la arqueta o en la... A ver cómo tiene un nombre muy bonito. No me sale el nombre. En la artesa, que es así, la cubeta en la que se pone la masa. Dice, lo puedes tener el tiempo que sea, dice, y no se muere. Y si se te endurece un poquito, le vuelves a echar agua, le vuelves a menear otro poquito, lo echas en la pared y se te queda nudo, no se muere. Porque cuando se te moría, ¿qué ocurría? Que tú te habías ido ya, lo dejabas ahí bien puesto, qué bien me ha quedado. Y al día siguiente pasabas el dedo y se te caía todo hecho polvo.
estaba muerto. Y se transforma en un polvo blanco, cuando lo metes a 120 grados, llamado yeso vivo. ¿Ves? Yeso, este estaba vivo. El que ponía yo ya se me había muerto en la artesa. Que se endurece y fragua, que es así como se llama ese endurecimiento proveniente de cambio químico incluso. Es decir, tiene un estado diferente cuando lo hemos roto, seguramente ya no es sulfato cálcico, es otro cuerpo que al recuperarle el agua adquiere otra vez la composición de sulfato cálcico y de la cristalización antigua, es decir, vuelve a endurecer. Estas reacciones se dan en el cemento, se dan en el yeso, que es el fraguado, que es cuando se le vuelve a añadir agua. Por eso se lo utiliza en construcción. A mayor temperatura, es decir, si te has pasado a 140, pues me parece que ya has metido la pata. Dice, se convierte en yeso muerto. Pero yo no lo mataba así. A mí se me moría solo en la artesa. Ya sé que más de uno se estará riendo. Bueno, pues no es malo, rey. Es bueno. Dice el yeso muerto que no puede fraguar. Ya lo puede echar usted y que no se va a poner duro. Se le ha muerto. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? Pues tirarlo. Y volver a comprar más. Del yeso muy puro, se obtiene la escayola. Anda, eso que nos ponen en los brazos cuando nos rompemos, sí, eso. Y también se hacen placas muy bonitas que admiten mucho dibujo, mucho esto, y para ponerlas en el techo, hacer como doseles, dibujos preciosos, muy bonitos. Son tradicionales y famosísimos, pues el tipo de decoración árabe que al tener prohibida por religión hacer imágenes, volcaban todo su arte en las figuras geométricas y las hacían en su mayoría todos en yeso, con navajas, eran artesanos y hacían cosas preciosas. Si no has venido a la Alhambra de Granada o a la Mezquita de Córdoba, tienes que venir, porque hay unas maravillas increíbles. Bueno, en Alcázar de Sevilla y en otros muchos sitios que hay por España que nos dejaron los árabes. La escayola se utiliza para ornamentación, en cirugía también, pues para escayolar, aunque parece ser que esto ha sido sustituido ya por unas prótesis hechas ya con los sistemas modernos de impresión 3D, etcétera. Tú les mandas un escaneo de tu brazo y al día siguiente o a los 2 días recibes una pieza que encaja perfectamente, que ha sido hecha para tu brazo y encaja perfectamente y solo con un clic, así como quien cierra una pelota, clic, y te hace el mismo efecto de inmovilización que te hacía la escayola, que para eso te la ponían, porque el hueso, si roto, si tú lo dejas pegadito, bien colocado por el doctor, y lo inmovilizas, llega a fundir, a soldar, como 2 cubitos de hielo que los has dejado un ratito juntos y luego los sacas y están totalmente unidos, decimos que se ha refundido. Pues el hueso también refunde así, pero implica que tú te estés quietecito, sin mover el brazo, sin mover el pie del hueso roto, hasta que refunde. Bueno, pues para eso también utilizaban el yeso. Dice, es de origen, por supuesto, hidratógeno, porque estuvo disuelto en el agua, y se encuentra en los yacimientos salinos, ¿por junto a quién? Pues junto a todas sus hermanas, junto a la silvina, la carnalita, la salgema y todo esto. Y ahí entre ellos pues está el yeso. Otro, el aragonito. Sabéis que una de las regiones españolas de mayor abolengo y fundamentales en la construcción de la nacionalidad española ha sido Aragón, con sus 3 provincias, que en aquel tiempo incluía también a Cataluña y a Valencia. Todo era Aragón, el reino de Aragón, y tenía también colonias y territorios extramar, es decir, más allá del mar, en Sicilia, en Italia y por el Mediterráneo. Y luego al unirse Aragón con el rey Fernando el Católico e Isabel con Castilla, pues dieron prácticamente la unión de todo el territorio
español, y el que faltaba por conquistar, que era el reino de Granada, el reino nazarí, residual de toda aquella reconquista que se había llevado a cabo durante 8 siglos, pues ellos se propusieron conquistar Granada y lo consiguieron. Y por eso los reyes católicos, si tenían mucho cariño a España, realmente a la que más cariño tenían era Granada, porque Granada la habían hecho, bueno, no la habían hecho, la habían conquistado ellos, y habían acabado. Y por eso están enterrados, entre otras cosas, en la Catedral de Granada, los reyes católicos. En fin, asunto de nuestra historia, Aragón. Es un carbonato cálcico, un carbonato cálcico. Oiga, ¿la caliza no es eso también? Sí, y la calcita, carbonato cálcico. Pero aquí tiene distinto sistema de cristalización y tiene origen hidratógeno, es decir, que era una sal. Sabemos que la calcita se diluye, pero poco. Sabemos que la ataca el ácido carbónico que se forma en la atmósfera, pero poco. Pero el aragonito, no, el aragonito era de una sal que estuvo también en el mar conjuntamente con estas. Y es carbonato cálcico, el CO3, Ca seguramente hidratado también. Cristaliza en el rómbico y es parecido a la calcita, pero no constituye rocas. Luego, te dejo esa frase ahí, no constituye rocas, ya diremos por qué. La calcita, sí, hay en tal cantidad y con tal facilidad que la Tierra la hizo, que forma rocas, cordilleras enteras de caliza, de calcita. Pero el aragonito no. El aragonito disuelto, y entonces luego ya por sedimentación y deshidratación de esa sal se formó el aragonito. Por cierto, que el aragonito, estando formado así por el rómbico, pues luego hace esto, 3 rómbicos, y aparece formando unos prismas hexagonales preciosos, que enseguida, carbonato cálcico y que parecen prismas hexagonales, el aragonito. Y sin embargo no cristaliza en el sistema hexagonal, sino en el sistema rómbico. En el sistema rómbico. La dolomita. A ver, ¿te borro esto o pasamos aquí y robamos pizarra por este lado? Robamos pizarra por este lado y seguimos poniendo aquí. La dolomita. Dice carbonato cálcico magnésico. CO3 con Ca y Mg. El CO3 por ser carbonato, pero luego la combinación que hacen el calcio con el magnesio, para eso ya no te lo pongo, no me acuerdo de la fórmula, que a veces son complicadillas, ¿sabes? Una cosa es la formulación básica que hacemos en la primaria o la secundaria y otra cosa es bregar con las formulaciones de la naturaleza, de las sales y de los cuerpos. Cristaliza en el sistema trigonal. En el sistema trigonal, palabra que significa 3 ángulos, ya lo ves, se suele presentar en formas y coloraciones parecidas a la calcita, la dolomita. O sea que a primera vista, a lo mejor, si no entendemos mucho, diremos, sí, eso es calcita. Pues mire, no es calcita, es dolomita. Es decir, la calcita sería hasta aquí, con carbonato cálcico, pero eso tiene magnesio también. Entonces se la llama dolomita. De la que se diferencia por su aspecto nacarado. Ah, sí, ahora ya me fijo que tiene un poquito como nácar, que se lo debe dar el magnesio. Es decir, con un aspecto nacarado, con esos brillos que tienen las conchas de las almejas y de los mejillones por dentro, y de la ostra, el nácar. Es muy abundante. Oiga, pues si es muy abundante, a lo mejor podemos creernos que es una roca. Y tanto. Como que precisamente por su abundancia es cuando le podemos dar el nombre también de roca. Roca. Es decir, ya no solo mineral, sino que tiene masificación de roca. Y cordilleras enteras, o montes enteros de dolomita.
precisamente formando estas rocas que se llaman las dolomías, que abundan en los Alpes. Y a esta región de los Alpes, de toda la superficie que abarcan los Alpes, les llaman los Alpes dolomíticos. Dolomíticos, ¿por qué? Por su abundancia o porque los constituyen la roca llamada dolomita. Bueno, estos habrían sido casi todos hidratógenos, que fueron sales. Ahora va a pasar a los sedimentarios orgánicos, es decir, donde la vida ha hecho algo, ha cogido materiales, a lo mejor los incorporó a sus cuerpos, luego al morir, todos sus esqueletos o todos sus detritus. A ver, un momentito, perdón, que ahora estoy contigo. Sigo. Estábamos con los minerales orgánicos. Habíamos dicho que el cuerpo, los seres vivos cogen material, pero luego nadie está con él eternamente. Lo tenemos que soltar. Y con todos esos residuos, la naturaleza obra también y en parte construye cosas nuevas, útiles para los que vengan. Son los formados por la actividad de los seres vivos o por la alteración de sus restos, como la fosforita. Dice que los huesos tienen fósforo y que por la noche en los cementerios se ven como luces que salen de las inisaciones de los fósforos. Pues sí, la fosforita tiene y la nitratina tienen, la nitratina que decíamos que era amiga de la nitro, pues tienen procedencia orgánica o puede haber otras procedencias minerales inorgánicas, pero también procedencia orgánica. Carbones, estos ya queda bien claro, madera enterrada. Resinas, como la famosa del ámbar, que estudiaremos. Petróleos, madre mía, ¿qué sería del petróleo? Pues el petróleo lo hemos hecho los seres vivos. Los seres vivos. Hombre, tú y yo no. Pero con lo que dejamos actualmente, ¿podrá salir algún día petróleo? Cuando estudiemos el petróleo monográficamente, veremos si eso es posible o no. ¿Qué va a pasar con los montones, toneladas y toneladas de excrementos y de esto de nuestros basureros y de nuestros vertederos? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y ceras. Hombre, ceras, Ya no solo hablará de la cera que elaboran las ovejas, sino posible también de otras ceras, que son ácidos grasos de solidificación de punto más bajo que el de los aceites. Y son las ceras. Las ceras. Dice, bueno, a ver, te he dicho más bajos o más altos. Para que un aceite se solidifique hay que bajarle mucho, ¿no? Entonces las ceras tienen el punto de solidificación más alto que los aceites, pero siguen siendo ácidos grasos. Dice, son los más importantes, pero por las características de sus yacimientos, los carbones y los petróleos se consideran rocas. Ojito, para ti, para mí, roca había significado duro, duro como una roca, duro como el pedernal, duro como tal, como la roca, algo de dureza. Bueno, pues nos acaban de desmontar el nombre y nos acaban de decir que cosas líquidas, blanditas, también son rocas. Ya no hablo del carbón, que como está prácticamente petrificado, tiene la consistencia como si fuera de roca, en concreto los más viejos, sino del petróleo. Petróleo nunca lo hemos visto en sólido, siempre en líquido. Pues es llamado roca. Sigo. Por lo que luego dice, los estudiaremos.
El ámbar. El ámbar es una resina fósil. Es decir, los árboles que sangran resina y se van formando depósitos y esperemos que en aquellas coníferas impresionantes de las épocas anteriores de la Tierra, estos depósitos de resina llegasen a constituir algo realmente considerable, un vertido de la resina del árbol, de una herida que se le había producido o espontáneamente, que hay árboles que echan resina espontáneamente, sin tenerles que arañar como al pino o como al caucho. Dice que aparece esta resina petrificada, es decir, que se quedó luego hundida bajo sedimentos y con la presión y temperatura típica de las transformaciones de las rocas, el ámbar también se ha quedado como cristalizado. Dice, al arder, el pobrecito del que queme ámbar, con lo valioso que es, se quedaría sin ello, pero bueno, alguna vez habrán hecho una prueba para ver qué sucede. Dice, desprende un olor agradable. Hombre, hermano de sus otras resinas, ¿cómo no? Hermano del incienso, de la mirra, que parece que era otra resina de ese tipo, que se empleaban antiguamente pues como los desodorantes. Los desodorantes de los habitáculos grandes donde concurría mucha gente o donde todo esto, incienso y mirra, que solo lo podían gastar los ricos. Eran elementos caros, por eso los Reyes Magos se lo ofrecieron a Dios, al niño Jesús, como diciéndole, te vamos a hacer regalo de dioses. El oro, incienso y la mirra. Y en las iglesias, en los ritos, al haber mucha aglomeración de gente, también ponían el incienso como desodorante y también como ahuyentador de insectos, porque todo insecto, a todo lo que ve de tipo humo, su genética le ha dicho que su principal enemigo son los incendios. Y desde entonces, cuando ve humo, sale disparado. La única manera de decir a las abejas, dejad vuestra casita por un momento, es ahumar, llenarles de humo toda la colmena. Y entonces ya salen. Y luego cuando cesa el humo, pues vuelven. El humo para los insectos es tal. Por eso muchos de los repelentes que se utilizan en casa para esto, pues consiste a base de evaporación mediante calor, mediante una pequeña resistencia de algunos líquidos que no tienen el componente sólido que hace la característica del humo. Porque el humo es gas caliente que lleva en suspensión partículas. Entonces ese gas caliente también tiene el efecto, digamos, disuasorio para los insectos, aunque no lleve partículas sólidas disueltas que parecerían auténtico humo. Pues se venden también, tú lo sabes, resinas pegadas a un palito, a un pequeño alambre, que van ardiendo lentamente y van sacando humo. Y es, pues, como diríamos, ahuyentador de insectos. En fin, dice, al arder desprende un olor agradable, típico de las resinas. En su interior, a veces, cosa muy curiosa y que ha servido mucho para la ciencia, se pueden encontrar incluidos insectos que se habían posado ahí un momento y se han quedado pegados. Que también es una técnica de cazar moscas, incluso pájaros, con la famosa liga. Que sean insectos de épocas antiguas, gracias a los cuales pues, se ha podido ver cómo ha ido la evolución de determinadas especies de insectos y con ellos pues sacar conclusiones para el resto de las especies. En fin, y hasta aquí los minerales. Y en el siguiente empezaremos con las rocas, que es un capítulo muy parecido, muy entroncal de los minerales, pero bueno, esto ya no voy a caer en la tentación de enrollarme más con el capítulo siguiente, faltaría. Hasta luego, chicos.